Arruinaron a mi dinosaurio favorito. Hubo una época en la que el espinosaurio no necesitaba explicación. Su nombre bastaba. Para muchos niños y adolescentes de finales de los 90 y principios de los 2000, el espinosaurio era el dinosaurio definitivo. No solo era grande, no solo era raro, era superior. Era el dinosaurio que le ganaba al T-Rex, el que tenía una vela enorme, el que parecía diseñado para romper todas las reglas. Pero hoy, 20 años después, el espinosaurio se ha convertido en algo muy distinto, un animal constantemente ridiculizado en Internet. Cada nuevo descubrimiento parece quitarle algo. Ya no corre, ya no pelea, ya no domina la Tierra. Ahora se cae, ahora nada raro, ahora ni siquiera camina bien. En el lenguaje gamer, el espinosaurio ha sido nerfeado parche tras parche, y eso genera una reacción emocional real. Arruinaron a mi dinosaurio favorito. Pero la ciencia no funciona como un videojuego, y el espinosaurio no fue nerfeado, sino que fue malinterpretado desde el inicio. A diferencia del T-Rex, del Triceratops o del Velociraptor, el espinosaurio nunca tuvo un esqueleto completo que sirviera como base sólida. Desde 1912, cuando Ernst Strober lo descubrió en Egipto, el espinosaurio se construyó sobre fragmentos, extrapolaciones y suposiciones. Y esto es clave. Cada suposición inicial arrastró errores durante décadas. Stromer encontró partes del cráneo, vértebras dorsales con espinas enormes y fragmentos de extremidades, pero nunca encontró una cola completa, una pelvis clara o unas proporciones definitivas. Así que hizo lo lógico para su época. Lo comparó con otros terópodos conocidos, y ahí nació el error fundacional. Durante casi todo el siglo XX, los paleontólogos tenían una idea muy clara de cómo debía verse un gran depredador. Bípedo, patas largas, cola rígida, cabeza grande, dominante en la Tierra. Ese molde está basado principalmente en los alosauros, tiranosaurios y carnosaurios clásicos. Entonces, cuando apareció el espinosaurio, se hizo la pregunta equivocada. ¿Cómo encaja este animal en el molde del gran depredador terrestre? Y la respuesta correcta debió ser, ¿y si no encaja? Pero esa pregunta no se hizo, todavía. En 1944, durante un bombardeo aliado, el Museo de Múnich fue destruido. Los fósiles originales del espinosaurio desaparecieron para siempre. Esto convirtió al espinosaurio en algo muy peligroso científicamente. Un dinosaurio famoso, pero sin fósiles verificables. Durante más de medio siglo, nadie pudo revisar el material original, nadie pudo corregir proporciones, nadie pudo cuestionar la reconstrucción clásica. El mito quedó congelado. Durante la segunda mitad del siglo XX, el espinosaurio empezó a aparecer en enciclopedias infantiles, documentales, figuras de acción, libros escolares, y siempre igual. Erguido, musculoso, caminando como un T-Rex con vela. Y esto formó una imagen mental colectiva. Cuando Jurassic Park 3 salió en 2001, el público ya estaba preparado para aceptarlo como el siguiente paso evolutivo del depredador. Jurassic Park 3 no inventó al espinosaurio dominante, solo lo canonizó emocionalmente. En la película, el combate con el T-Rex fue breve, brutal y decisivo. No había ambigüedad. Desde ese momento, el espinosaurio se convirtió en más fuerte, en más peligroso. Se convirtió en el jefe final. Este momento es crucial, porque la ciencia jamás prometió esto. Pero la cultura pop, sí. Después, cuando Nissan Ibrahim presenta nuevos restos en 2014, ocurrió algo histórico. Por primera vez vemos el cuerpo real del espinosaurio. Pero el cuerpo no coincidía con el mito. Patas cortas, las extremidades traseras eran mucho más cortas, desproporcionadas, incompatibles con la carrera. Esto sugiere menor velocidad, postura inclinada y un centro de gravedad adelantado. El internet reaccionó mal a este descubrimiento. Aquí nació el meme: el espinosaurio no puede correr. Durante décadas se asumió que todo terópodo grande debía dominar la Tierra, pero el espinosaurio muestra señales claras de otro estilo de vida. Dientes sin filo, mandíbula alargada, narinas retrasadas y cuello especializado. Nada de eso sirve para pelear contra un Triceratops, pero sirve para pescar. Posteriormente, cuando los estudios de densidad ósea se publicaron, el golpe fue doble. Se confirmó la vida semiacuática, se negó la agilidad terrestre, y se descubrió que los huesos del espinosaurio son
más densos que los del T-Rex y similares a animales que se hunden, concluyéndose entonces que el espinosaurio tenía una estabilidad bajo el agua y una dificultad en tierra firme, lo que dio resultado algo interesante. La ciencia ganó, pero el público perdió emocionalmente. El espinosaurio no fue debilitado, fue reclasificado. Pasó de ser un superdepredador genérico a un especialista extremo en un nicho único. Eso no fue un downgrade evolutivo, fue una redefinición. Si el descubrimiento de 2014 fue el primer golpe al mito del espinosaurio, el del 2020 fue el momento en el que murió el mito oficialmente. En ese mismo año, el equipo de Nizar Ibrahim publicó el hallazgo de una cola casi completa, algo que jamás se había tenido antes para este dinosaurio. Y no era una cola cualquiera. Esta tenía vértebras altas y aplanadas lateralmente, apófisis neurales y espinas extendidas. Tenían forma de reno, no de contrapeso. En términos sencillos, era una cola diseñada para nadar, no para equilibrarse al correr. Esto fue devastador para la imagen clásica del espinosaurio por una razón clave. La cola es el elemento más importante en la locomoción de los terópodos. En el T-Rex, la cola estabiliza el cuerpo al correr. En el Allosaurus, le proporciona un balance dinámico. Pero al espinosaurio, le proporciona una propulsión acuática. Aquí ya no había escapatoria interpretativa. Muchos fans intentaron defender al espinosaurio diciendo, bueno, puede nadar, pero todavía puede correr. Pero el problema del espinosaurio es biomecánico. Una cola alta y flexible como la de él le genera una resistencia al aire, le reduce la estabilidad en carrera y desplaza el centro de masa hacia atrás de forma irregular. Esto sumado a que no es rígida, no actúa como balancín y no almacena energía elástica, por lo que no era compatible con locomoción terrestre eficiente. Después del descubrimiento de la cola, varios equipos independientes hicieron simulaciones, con modelos 3D, análisis de fuerza muscular, centros de masa y estimaciones de gasto energético, y los resultados siempre coincidían. Caminar era posible, correr era improbable, perseguir presas terrestres era ineficiente, y nadar era sorprendentemente competente. Esto selló algo importante. El espinosaurio no era un depredador generalista, y aquí también entró el gran malentendido del internet. Mucha gente interpreta, si no corre, es torpe. Pero eso solo es cierto si lo sacas de su entorno. Un oso polar es torpe en la selva, un tiburón es inútil en la tierra, un guepardo es malo nadando, pero eso no los hace malos depredadores. El espinosaurio está optimizado para ríos, deltas, manglares, zonas inundadas del Cretácico. En ese ambiente, unas patas cortas le proporcionan estabilidad, un cuerpo largo, flotabilidad, una cola alta, propulsión, y un hocico largo, una captura rápida de peces grandes. Para entender el espinosaurio hay que ver dónde vivía. El norte de África del Cretácico no era un desierto. Estaba lleno de ríos, planicies inundables, enormes peces óseos, tiburones de agua dulce y cocodrilos gigantes. De hecho, había más depredadores grandes que herbívoros. Esto es raro, y significa que la competencia terrestre era absurda. En ese contexto, especializarse en el agua no fue una debilidad, fue la única estrategia viable. Comparemos cómo se las vería el espinosaurio con un T-Rex cara a cara. Aquí hay que ser claros y justos. En tierra firme, el T-Rex gana. Tiene mejor equilibrio, una mordida brutal y una postura optimizada. Pero en aguas profundas, el espinosaurio tiene ventaja. Tiene flotabilidad, propulsión y estabilidad. Pero este escenario jamás habría ocurrido. ¿Por qué? Porque nunca compartía un hábitat. El debate espinosaurio versus T-Rex es entretenido, pero científicamente inútil. Una pregunta legítima es, ¿por qué tardaron más de 100 años en darse cuenta? Y aquí hay varias razones. Los fósiles fragmentados, el material original destruido, el sesgo del depredador terrestre, la falta de tecnología biomecánica, y seguramente la presión cultural también fue un factor. La ciencia no avanza en línea recta, avanza corrigiéndose. El efecto del internet igualmente perjudicó la imagen del espinosaurio. Cada nueva publicación sobre él genera thumbnails burlonas, frases como ahora ni puede caminar y exageraciones, pero rara vez explica el porqué, el entorno y su ventaja evolutiva. Así nace la narrativa del nerf constante. Pero el problema del internet no es el dinosaurio, es la promesa rota. Aquí está el núcleo del asunto. El enojo no viene de la ciencia, viene de que nos vendieron algo que nunca fue real. Jurassic Park 3 prometió un monstruo invencible, la paleontología respondió un animal extraño, especializado y único. Eso generó decepción, mientras que el T-Rex representa fuerza bruta, dominancia y simplicidad. El espinosaurio representa rareza, adaptación extrema y ruptura de moldes.
Eso lo hace menos cool para algunos, pero mucho más interesante científicamente. El verdadero nerf fue nuestra imaginación. El espinosaurio nunca perdió poder, nunca fue destronado. Solo dejó de ser una fantasía genérica. Y eso duele más que cualquier descubrimiento nuevo, ya que el espinosaurio no perdió poder, perdió simplicidad. Cuando la gente dice que el espinosaurio fue nerfeado, en realidad está diciendo otra cosa. Ya no lo entiendo tan fácil. Antes, el espinosaurio era cómodo, grande, bípedo, carnívoro y el rival del T-Rex. Encajaba perfectamente en el molde mental que tenemos de lo que debe de ser un dinosaurio depredador, pero la ciencia hizo algo incómodo. Rompió ese molde. Y cuando algo deja de ser simple, deja de ser popular. El único pecado del espinosaurio fue ser demasiado diferente. El espinosaurio es problemático para la narrativa clásica porque no corre como un terópodo típico, no caza como un terópodo típico, no vive donde esperarías y no compite de la forma que el público quiere. Es, literalmente, el terópodo menos terópodo, y eso, para muchos, lo convierte en una decepción, pero para la biología evolutiva, eso lo convierte en una joya. Es un depredador que rompió las reglas. Si algo demuestra el espinosaurio es que la evolución no busca ser depredadores alfa, busca explotar nichos. Mientras otros dinosaurios competían ferozmente por presas terrestres, el espinosaurio hizo algo radical. Se salió del juego. No quiso ser el más rápido, no quiso ser el más fuerte, no quiso ser el rey del suelo, quiso ser el dueño del agua. Hoy, muchos paleontólogos no ven al espinosaurio como una culminación, sino como un experimento evolutivo. Un experimento extremo. Cuerpo alargado, patas reducidas, densidad ósea elevada, cola especializada, dieta altamente específica. Ese tipo de animales funcionan muy bien en su nicho, pero son frágiles ante cambios ambientales. Y eso explica algo importante. ¿Por qué no dejó muchos descendientes similares? El T-Rex sigue siendo popular porque es fácil de entender, es directo, es visualmente intimidante. El espinosaurio moderno requiere explicación, contexto, matices, y eso no vende igual. No es un monstruo, es un animal. Y culturalmente, preferimos los monstruos. No se puede ignorar esto. Jurassic Park 3 marcó al espinosaurio para siempre. Lo presentó como imparable, dominante, superior incluso al T-Rex. Esa imagen se incrustó en la mente colectiva. La ciencia, al corregirla, no solo corrigió datos, rompió una fantasía emocional. Y la gente no suele agradecer eso. Cuando alguien dice, cada descubrimiento lo hace peor, en realidad está diciendo, cada descubrimiento lo hace menos como yo quería. Esto pasa todo el tiempo con planetas, especies extendidas o con figuras históricas. La realidad casi nunca supera la fantasía, solo la complica. Entonces, ¿es realmente peor el espinosaurio moderno? Depende de qué valores tengas. Si valoras peleas, fuerza bruta y dominancia visual, entonces sí, es peor. Pero si valoras adaptación, rareza, innovación evolutiva y especialización extrema, entonces el espinosaurio moderno está mejor que nunca. El espinosaurio nos obliga a madurar, nos obliga a aceptar que la paleontología no existe para cumplir fantasías, existe para reconstruir la realidad, aunque esa realidad sea menos épica, menos cinematográfica y menos heroica. Y crecer científicamente implica aceptar eso. Entonces, ¿será que en el futuro sigan nerfeándolo? Probablemente sí, no porque sea débil, sino porque aún está incompleto. Cada nuevo fósil afina el modelo, elimina exageraciones y reduce incertidumbre. Y no son nerfs como tal, es precisión. Y la precisión siempre parece una pérdida cuando estás acostumbrado a exageraciones. Irónicamente, el gran ganador aquí no es ningún dinosaurio, es la ciencia, porque el espinosaurio demuestra que la reconstrucción científica nunca está terminada. Incluso las ideas más queridas pueden estar mal, y corregirse no es retroceder, es avanzar. Hoy, el espinosaurio representa algo más grande que él mismo, el choque entre el mito y la evidencia, el conflicto entre la cultura pop y la ciencia, y la incomodidad de aceptar verdades complejas. No es el dinosaurio más fuerte, no es el más rápido, y ya no es el más querido, pero es uno de los más importantes. El espinosaurio no fue nerfeado, fue desmitificado, y eso duele, porque los mitos son cómodos, pero la realidad, aunque menos espectacular, es infinitamente más interesante. El espinosaurio no perdió su trono, porque nunca lo tuvo. Lo que perdió fue nuestra ilusión, y a cambio nos dio compresión. Y al final, eso vale mucho más que cualquier pelea imaginaria. Si el video te gustó, ¿por qué no te suscribes? Estaré haciendo muchos más videos como este. Es la primera vez que uso mi voz en este tipo de videos.
Así que déjame en la caja de comentarios qué opinas de este cambio. ¿Debería de seguir usando mi voz? ¿O regresar a la voz por computadora? No olvides darle like al video si te gustó. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.